Cuando yo empecé me preguntaban, pero bueno, ¿y qué es eso de la foniatría? ¿Pero eso existe? Y digo, bueno, pues sí, eso existe. Es una manera de hacer la medicina. Es una forma de vivir, una forma de entender la vida de otra manera. Es la ciencia médica que estudia la patología de la comunicación. Es una manera de ver y de tratar a las personas que tienen un problema en su comunicación. Es una manera de ver al enfermo. Es una especialidad que une tanto lo anatómico como lo funcional en los trastornos de la voz, el lenguaje y la audición. Que me ha permitido profundizar mucho en la comunicación dentro del ser humano, en todos sus aspectos. Una especialidad a la que he dedicado más del 50% de mi tiempo y mis energías y mi familia y mi cariño y mi todo en los últimos 40 años. El foniatra es un romántico, un idealista, una manera de vivir la medicina un poco distinta. Pero para mí la foniatría es mi vida, me llena la vida, me mantiene vivo, me mantiene activo, curioso, inquieto, en un aprendizaje continuo. Podrán decir que todavía no está reconocida como tal, pero una cosa es no estar reconocida y otra no existir. Es la ciencia que trata los problemas de la comunicación. El foniatra sería para mí el médico de la comunicación. Hay un desconocimiento grandísimo sobre nuestra especialidad, no solo entre la gente, la población general, sino entre nuestros propios compañeros, entre los médicos. Para mí la foniatría, de entrada, es una de las áreas ausentes en el catálogo de especialidades médicas. Creo que es una disciplina fundamental para poder abordar y tratar los trastornos auditivos en su conjunto. Cuando una persona pierde su voz, pierde su oído, pierde su capacidad para manejar las palabras, tanto para expresar como para comprender, pierde la oportunidad de participar en las conversaciones, tanto con su familia, en la escuela, en el trabajo. Problemas que les hacen difícil comunicarse con los demás y no vivir la vida alrededor de la gente como un placer. De la misma manera que la televisión no es solo el aparato con el que vemos imágenes, la audición no es solo el oído desde el punto de vista quirúrgico. Los trastornos auditivos deben de tratarse como trastornos de la comunicación y ahí los foniatras juegan un papel muy importante. Una manera de vivir la medicina un poco distinta. Un médico sin límite de tiempo, sin prisas. Un médico que se interesa no solamente por qué tiene el paciente, qué enfermedad tiene o qué lesión tiene, sino qué es lo que se le ha producido, qué repercusiones tiene en su vida, qué trastorno le está causando en su trabajo. En un campo de acción como es la comunicación del ser humano en todos sus aspectos, que es apasionante por lo que conocemos, pero también por lo que desconocemos, porque el cerebro, las funciones mentales superiores son muy desconocidas todavía y tenemos muchísimo que aprender y que descubrir, ¿no? La foniatría es la especialidad o rama de la medicina que se encarga de la patología de la voz, audición, habla, lenguaje y deglución. Básicamente pues se encarga de la patología de la comunicación humana. Para mí la foniatría me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de ver los ojos de un niño pequeño que no escuchaba y con un implante coclear se le ha devuelto su lenguaje y su audición. Nos enteramos de que la niña era sorda. Ya si te metes un poquito en sentimientos ese día, encima era un día de noviembre bastante gris, nos quedamos en una calle, los tres metidos en el coche, ella era un bebé, nosotros... Yo creo que ya más bajo que caímos en ese momento ya no caímos más. La unidad foniatría da respuesta a las expectativas, a esta intranquilidad, porque estos niños son tratados y en la mayoría de los casos solucionan el problema. Y llegó papá con una toalla y le echó al murciélago. Paula, vestido. Y luego se fue y volvió otra vez. Lucía, manzana. Nos interesa qué ha causado el problema, cuáles son las razones por las que se ha desencadenado esa disfonía o ese trastorno del habla en el niño. En el caso del niño todavía además tiene unas implicaciones mucho más relevantes, pierde la oportunidad de llegar a un desarrollo de
habilidades que le van a permitir al final integrarse en la sociedad o adquirir competencias para prácticamente todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Lucas no vocalizaba bien, yo creía que era normal y me derivaron a la consulta de foniatría. Lleva 2 años de tratamiento, pero sí que se le nota que va recuperando. Primero lo valoramos desde el punto de vista de la rehabilitación, lo cual ya siempre es más amplio que solamente desde el punto de vista orgánico, y además vemos al paciente en su conjunto. El testimonio que quiero ofrecer concretamente es referente a cómo ha evolucionado mi enfermedad respecto a las dificultades que tenía para articular palabras y para deglutir. Eso había alterado mi vida por completo porque me provocó aislamiento, soledad, desinterés por las cosas, en el sentido de que, bueno, no me apetecía salir de casa, no me apetecía salir a comer fuera, comer delante de otras personas. No solucionamos problemas de la comunicación si no somos capaces de comprender a la persona que tenemos delante en toda su realidad. Vine al foniatra porque me di un ictus. Venía totalmente sin hablar, estaba bloqueada y he recuperado muchísimo. Yo vine al foniatra sin hablar nada. Hace ya 3 años que me dio un derrame cerebral, me cogió todo el lado derecho y estoy recuperándome. Es una unidad fundamental en un servicio de rehabilitación. Sufrí una enfermedad que es un linfoma no-Hodgkin que afectó al nervio recurrente y como consecuencia de ello pues tuve una parálisis en una de las cuerdas vocales. Mi primer objetivo fue superar la enfermedad. Una vez superada, pues empecé a pensar que a lo mejor no podía volver a dar clase por el problema de la voz. La voz es un sensor absoluto del estado psíquico de una persona. Digamos, es suficiente para decir todo lo que tengo que agradecer a una especialidad médica que antes quizás no se conocía. Conseguí recuperar la voz, conseguí volver a trabajar, conseguí volver a impartir docencia y volver a mi trabajo a la universidad. Y también teniendo estos tratamientos de foniatría y de logopedia en Alemania, pues al venirme aquí hace unos 5 años pensé que, en fin, en muchos aspectos los alemanes están a la cabeza. Me quedé bastante sorprendida en el sentido de que no tenemos nada que desear en ese sentido respecto al desarrollo que tienen allí en estos temas de lo que es la foniatría. Para mí muy importante es el hecho de poder hacer en muchas ocasiones un trabajo multidisciplinar, poder trabajar con otros profesionales, psicólogos, logopedas, otorrinos, neurólogos, pediatras, ortodoncistas, con los cuales, aportando cada uno su granito de arena, pues podemos conseguir muchos mejores resultados. Para mí es una especialidad imprescindible, que me ha ayudado mucho a comprender y a dar sentido a mi propio trabajo en otra especialidad médica. El lenguaje en el ser humano probablemente es lo que representa el sentimiento y el alma, y eso es lo que a mí me da la foniatría, ver que los pacientes son capaces de volver a recuperar su sentimiento y su alma gracias a que vuelven a expresarse normalmente. Es una especialidad médica maravillosa, la que yo escogería si tuviera que empezar de nuevo.